CENADI, Centro Alternativo de Desarrollo Integral, donde prestamos servicios financieros a microempresarios y emprendedores. Hola mis amigos, bienvenidos a Metaeconomía, programa que transmitimos todos los miércoles por Visión Democracia TV, donde estamos construyendo futuro. Hoy vamos a hablar sobre el anacronismo del marxismo, pero antes vamos a hacer un breve repaso por las diferentes escuelas del pensamiento económico. La ciencia económica data desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de las antiguas civilizaciones de Grecia, Mesopotamia, los árabes, China, la India, el Imperio Romano. Pero no fue sino hasta la escuela de Salamanca con los jesuitas donde la economía adquirió el carácter de ciencia económica. Es decir, que a partir de la escuela de Salamanca fue que la economía fue tratada como ciencia. En el siglo XVI y XVII aparece la corriente del mercantilismo, que están basados en el principio de la acumulación de metales preciosos como riqueza nacional y prosperidad social de los países. Recordemos que esa era la época de la expansión europea, donde las metrópolis se extraían de las colonias americanas y africanas la mayor cantidad de oro, de plata, de metales preciosos, de riqueza de todo tipo, es decir, de insumos y materia prima para sus economías. Esa pues es la época del mercantilismo. En el siglo XVIII aparece la escuela fisiocrática, o sea, los fisiócratas. Los fisiócratas, ellos proponen que la ciencia económica debe estar en armonía con las leyes de la naturaleza y creen que solamente la agricultura es la única área o el único sector capaz de generar riqueza, prosperidad y bienestar social. Ellos vieron la manufactura, la industria y el comercio como secundaria. Se centraron en la agricultura. En el siglo XVIII y XIX aparecen los clásicos. Los clásicos proponen, nos vienen a hablar del mercado, de la mano invisible, de la ley de la oferta, de la demanda, el laissez-faire, en la asignación de los recursos de una economía. A partir de ese famoso libro, La riqueza de las naciones, que se emitió en 1776 por ese célebre economista Adam Smith. Los clásicos dieron, a mi juicio, un carácter mucho más científico y completo que los fisiócratas y los mercantilistas. A partir de los clásicos aparece el pensamiento marxista, producto de ese filósofo, periodista, economista y sociólogo Carlos Marx, quien establece que el sistema capitalista es incongruente, imperfecto, genera desigualdades, pobreza y debe ser sustituido por un socialismo y que a la final, a la postre, llegar a un sistema social perfecto que es el comunista, según Marx. Después del marxismo, la siguiente corriente, el pensamiento económico, son los neoclásicos, la escuela neoclásica. Esta escuela neoclásica generó tantos conocimientos, hizo un aporte importante a la economía, generó mucho valor. Tanto es así que en las escuelas de economía en cualquier parte del mundo se estudia mucho la economía o las teorías neoclásicas, como por ejemplo la demanda agregada, la utilidad marginal de los bienes, los precios productos de una oferta y una demanda, un comportamiento, la oferta y la demanda. En fin, ellos ven la economía como algo mucho más complejo que el resto de las escuelas. La siguiente escuela de pensamiento económico es la escuela keynesiana, producto de ese, vamos a decir, fue una estrella realmente, George Maynard Keynes, británico o inglés. Keynes se inspiró mucho en que quería sacar
a Inglaterra del estancamiento que tenía después de la Segunda Guerra Mundial. Pero Keynes hacía una apología de la intervención del Estado en la vida económica. O sea, que el Estado era capaz de fomentar el bienestar y salir de cualquier crisis, de cualquier estancamiento. Todavía hoy se aplican muchas políticas keynesianas en muchas partes del mundo. Después de Keynes aparece el liberalismo. El liberalismo es una forma de ver la economía un poco parecida a los neoclásicos y a los clásicos. El liberalismo establece que la forma más idónea para asignar los recursos en una economía, en una sociedad, es a través del libre mercado, a través de las fuerzas del mercado para asignar los recursos en una sociedad. Ellos establecen y le dan muchísima importancia a la política monetaria para parar el estancamiento, la inflación, la hiperinflación y lograr crecimiento y estabilidad financiera. Ellos proponen, los liberales monetaristas proponen la cero intervención del Estado. O sea, la mínima indispensable, cero regulaciones, cero controles, dejar que la economía logre su equilibrio, su armonía a través de las leyes de la economía que son leyes de la vida, como decimos algunos. En el siguiente segmento vamos a profundizar y vamos a analizar 7 postulados de la escuela marxista y vamos a reflexionar cómo es posible que a estas alturas, en el primer cuarto del siglo XXI, muchísimos de los países, de los 194 países que existen en el planeta, todavía existen creencias, doctrinas políticas, organizaciones que pretenden darle una respuesta a los problemas sociales basado en los postulados del marxismo. En un segundo, regresamos. Bien, veamos los 7 postulados, solamente 7 postulados de los que me llamaron poderosamente la atención del marxismo y que uno se hace la pregunta, pero ¿cómo es posible que hayan partidos políticos, movimientos, gobiernos que estén basados en esta filosofía, en este arsenal teórico metodológico que es absurdo en el pleno siglo XXI, en el primer cuarto de siglo del siglo XXI? Por ejemplo, el primer postulado que traemos en la discusión tiene que ver con la teoría del valor trabajo, donde Marx dice que el valor del trabajo se mide por horas de producción. A más horas de producción, más valiosa es la misma. La teoría del valor de Carlos Marx sostiene que el valor de una mercancía depende del trabajo socialmente aplicado a las mercancías. Entonces, cabe la pregunta, ¿dónde queda la demanda? ¿Dónde queda la oferta como elementos que determinan el precio, el valor de la mercancía? Todos sabemos que la ley de la oferta y la demanda es una ley que actúa, que es una ley de la vida, que es una técnica, que es un método que no se inventó, nadie lo inventó, simplemente se descubrió porque la vida funcionaba de esa manera. La oferta, todos sabemos que tiene una pendiente positiva y la demanda tiene una pendiente negativa. En ese cruce entre esas dos pendientes está el punto de equilibrio donde se asignan, se determinan los precios de los bienes.
de los productos o de los servicios. Es decir, a mayor oferta de un bien, manteniendo la demanda constante, todos sabemos que los precios tienden a bajar. Lo contrario, hay una escasez de un bien y una demanda agregada importante, el precio tiende a subir. ¿Y por qué? Bueno, porque estamos hablando de comportamientos humanos. Estamos hablando de que la economía es una ciencia social que la determina mucho la naturaleza, la psicología del ser humano como homos económico, como hombre eh, económico, como ser racional en estos asuntos. Otro elemento importante para derrumbar la teoría de que los bienes o las mercancías, los productos dependen de la cantidad de trabajo y dónde dejamos lo que tiene que ver con el arte de la gerencia, dónde dejamos la actividad gerencial, la planificación estratégica, dónde dejamos las actividades de investigación y desarrollo, dónde vamos a dejar la robótica, incluso que estamos en la cuarta revolución industrial. Estamos hablando de empresas donde prácticamente existen, la mano de obra es irrisoria. O sea, estos son elementos que nos llevan a pensar de que esa teoría del valor trabajo marxista no tiene sentido en los actuales momentos. Pero es que yo creo que no tuvo sentido ni siquiera en esa época, porque hace 2 siglos las empresas eran básicamente las mismas estructuras que las empresas actuales. Por supuesto, después de la primera revolución industrial, donde se aumenta la productividad por la incorporación de la máquina de vapor en las fábricas, se genera mucha productividad y entonces allí las empresas de esa época, de hace 2 siglos, de hace 5 siglos, tenían procesos medulares, que eran los procesos de producción, pero también tenían procesos de apoyo. Tenían que pagar impuestos, tenían que pagar nómina, tenían que vender, tenían que cobrar, tenían que comprar materia prima para la producción. Es decir, que no solamente hay que hacer una apología de la manufactura per se, sino hay otros elementos que en esa época ya intervenían. El segundo postulado tiene que ver con el capitalismo explota a los trabajadores y se queda con una parte del trabajo. Porque en la teoría del valor se habla de que si una mercancía tiene 10 horas de tiempo, de trabajo socialmente invertido, y el capitalista, el burgués, le paga 2 horas a los trabajadores, se queda con 8 horas de trabajo que no pagó. Eso se conoce como plusvalía. Es la parte del salario que no se le paga a los trabajadores. Y esa plusvalía es lo que es la base, la genética de la explotación, de la desigualdad, de la lucha de clases, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde vamos a dejar como hablamos al principio, los procesos gerenciales? ¿Dónde vamos a dejar la investigación, el desarrollo? ¿Dónde vamos a dejar todos las estrategias gerenciales para ser más eficiente, más eficaz y por ende más productivo? El tercer postulado anacrónico dice así: la sociedad debe ser igualitaria, hay que acabar con la lucha de clases, todos deben tener lo mismo. Entonces uno pregunta, ¿todos vamos a tener lo mismo? Indiscutiblemente, yo pienso que todos los hombres somos iguales ante dos entidades, ante la ley y ante Dios para la gente que cree en religiones. Pero, ¿dónde vamos a dejar el esfuerzo individual? ¿Dónde vamos a dejar la gente que se esfuerza por aprender más, por estudiar más, por darle un mayor agregado a la vida? Esa gente tiene que ganar lo mismo. Entonces no habrán médicos. Entonces un médico va a ganar lo mismo que un enfermero. Un médico que tiene que pasarse 6 años en la universidad para ser un médico cirujano. Luego 4 años si se va a especializar en pediatría, en cardiología,
medicina interna, se pasa mínimo 10 años para ganar lo mismo que lo que gana la persona que atiende en el mostrador de un hospital, de una clínica. Eso es completamente absurdo, eso es desmotivante completamente y va a llevar a que la gente simplemente no haga un esfuerzo y todo el mundo se conforme con la mediocridad, con una media, con una pobreza generalizada. Vamos a hacer un corte y regresamos con los 4 postulados que nos faltan. Cuarto postulado, autosuficiencia, que la sociedad produzca todo lo que necesita sin depender de otros países. Imaginen semejante barbaridad. ¿Qué país, por industrializado que sea, por tecnológicamente desarrollado que sea, no depende del comercio internacional? La autarquía no existe en la economía. Por ejemplo, Japón. Japón es uno de los países más industrializados, más desarrollados, más tecnológicamente avanzados. Japón depende prácticamente del comercio internacional, del exterior, para surtirse y proveerse de la materia prima que necesita, ellos que no tienen por sus condiciones geográficas, que no tienen para poder transformarla de acuerdo con la tecnología que tiene y convertirla en productos, bienes y servicios de altísimo valor agregado que los va a vender a precios razonables, competitivos en el mercado internacional. No existe la autarquía en la economía. Por tanto, esa autosuficiencia me parece uno de los argumentos, de los postulados marxistas más anacrónicos que incluso en esa época era inusual. En esa época no existía tampoco. Recordemos, hablamos al principio de la actividad comercial de la colonia y de la expansión europea. El quinto postulado nos dice que la reducción del consumo necesario, o sea, que hay que reducir el consumo innecesario y solamente consumir lo que la gente necesita para poder vivir. ¿Y quién determina eso? ¿Quién determina lo que la gente necesita consumir y lo que no necesita consumir? Entonces, hay allí una pregunta interesante sobre esa barbaridad, ¿no? Esa ilógica de que la sociedad no va a dejar de consumir esto porque no es necesario y esto sí lo puede consumir porque esto sí va a ser necesario de acuerdo con la vida, de acuerdo con la naturaleza del ser humano. Sexto postulado, abolir la propiedad privada, los medios de producción en poder del Estado y por ende en manos del pueblo. Esto, señores, ¿en qué se ha convertido en esta abolición de la propiedad privada? ¿En qué se ha convertido que el Estado sea el único propietario de los medios de producción? Se ha convertido en la mayor explotación del hombre por el hombre. Aquí sí existe la explotación del hombre por el hombre. Esta es la máxima expresión de la explotación del hombre por el hombre. Porque tenemos entonces un Estado que es dueño de todo y quienes son dueños del Estado son dueños de todo. Entonces hay dos clases sociales. Los dueños del Estado, es decir, la burocracia gubernamental, que son realmente unos afamados burgueses empresarios disfrazados de socialismo, y el resto de la gente que padece de todo y que nada tiene. Dos clases sociales genera la supresión de la propiedad privada y la estatización
de las empresas, de los medios de producción. ¿Dónde está la iniciativa, la motivación, el deseo de superación de la gente? Todo eso desaparece en este régimen, en un régimen socialista basado en el marxismo. Porque recordemos que no podemos jugar a todas las izquierdas. Hay izquierdas de izquierdas. Pero las izquierdas que todavía se sustentan en el marxismo es una de las cosas más anacrónicas que puedan existir. El séptimo postulado y el último en el programa de hoy es que los medios de producción, además de los medios de producción, los medios de comunicación deben estar en poder del Estado, deben ser públicos. Una sola opinión es lo que va a generar, es lo que genera eso. Una sola verdad. Se acaban las percepciones, las teorías psicológicas sobre la percepción. Eso no tiene cabida acá, porque existe una sola verdad, una sola manera de ver el mundo, una sola manera de atacar un problema. Es el pensamiento único. Y eso es la base del mayor desprecio a la dignidad humana. Queremos concluir este programa diciendo que las últimas 4 escuelas del pensamiento económico, el marxismo, el keynesianismo, los neoclásicos y el liberalismo, existen todavía en el planeta. Creemos que el liberalismo económico es la respuesta a la existencia humana y a la relación del hombre con el hombre, del hombre con la naturaleza, del hombre con la economía y del hombre con la política. No existe un sistema económico perfecto, porque hasta el liberalismo tiende a degenerarse en algunos aspectos y se requiere un poco de intervención, a mi juicio, del Estado, justamente para garantizar que las fuerzas del mercado rijan la vida económica. Pero es lo más perfectible. Es el mejor ambiente para prosperar, el mejor ambiente para estudiar, para trabajar duro, para esperar una excelente retribución en función del esfuerzo brindado, desplegado en el quehacer industrial, en el quehacer social. Mis amigos, los esperamos en otro programa de Metaeconomía que lo transmitimos por Visión Democracia TV todos los miércoles a las 7 de la noche y no olviden suscribirse al canal. Abrazos.